Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 14 de agosto de 2016, a las 8:40 de la mañana, las cámaras de videovigilancia de la terminal portuaria de Nagasaki captaron a dos jóvenes mujeres que discutían animadamente sobre su próximo viaje. Betty Anderson, de 25 años, y su mejor amiga Donna Weiss, de 26, parecían turistas normales en busca de aventuras. En sus mochilas llevaban equipo fotográfico profesional y en sus manos sostenían los billetes para el ferry Black Diamond de esa mañana. Su destino era la isla de Hashima, más conocida como Gunkanjima, un laberinto de hormigón abandonado a 9 millas de la costa de Japón que durante años había atraído a stalkers y amantes de la historia. Según el protocolo de la Guardia Costera, el barco zarpó del muelle a las 9 en punto de la mañana. Ninguno de los tripulantes ni pasajeros imaginaba entonces que para las dos estadounidenses ese viaje sería fatal. Cuando a las 4:30 de la tarde el capitán del ferry comenzó el pase de lista obligatorio antes de regresar a tierra firme, dos apellidos de la lista quedaron sin respuesta. Betty y Donna desaparecieron sin dejar rastro entre las ruinas de la ciudad muerta, sin dejar ninguna huella, salvo las últimas imágenes junto a la famosa escalera al infierno. Lo que parecía un accidente en una zona peligrosa se convertiría más tarde en uno de los secretos más terribles que la isla fantasma había ocultado en sus sótanos inundados durante 3 largos años. El 14 de agosto de 2016, la temperatura en la terminal portuaria de Nagasaki alcanzaba los 35 grados centígrados. El aire era denso y húmedo, impregnado del olor a sal y combustible diésel. Entre la multitud de turistas que se agolpaban en las taquillas, dos jóvenes estadounidenses, Betty Anderson y Donna Weiss, parecían mejor preparadas que los demás para el duro viaje. Betty, de 25 años, y su amiga, un año mayor, vestían ropa ligera pero cubierta y llevaban voluminosas mochilas tácticas a la espalda. No se trataba de una excursión espontánea. Según los registros encontrados posteriormente en el almacenamiento en la nube de Donna, las chicas habían planeado esta excursión durante más de 6 meses. A las 9:15 de la mañana, el ferry Black Diamond zarpó del muelle rumbo a la isla de Hashima, conocida en todo el mundo como Gunkanjima. A bordo había 143 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Las cámaras de vigilancia de la cubierta grabaron cómo las amigas revisaban su equipo. En su arsenal había 2 cámaras profesionales Sony Alpha, un juego de lentes intercambiables, potentes linternas y 6 baterías adicionales. No iban en busca de fotos de recuerdo. Su objetivo era el llamado Bloque 65, un sombrío edificio de 9 pisos que en su día fue una residencia para mineros y que ahora se encontraba en el centro de la zona de emergencia, cuyo acceso estaba estrictamente prohibido. Llegaron a la isla a las 10:40. El macizo de hormigón de Gunkanjima se elevaba sobre el mar, rodeado por un alto muro de protección. El grupo de turistas fue conducido por una ruta especialmente acondicionada, un sendero cercado con barandillas metálicas que discurría lejos de los edificios peligrosos. El guía, un hombre de 60 años con un megáfono, contaba la historia de la extracción de carbón, pero Betty y Donna se mantuvieron rezagadas detrás de la multitud. La reconstrucción de los hechos, basada en los testimonios fragmentarios de otros turistas, indica que el momento decisivo se produjo a las 11:20. El grupo se detuvo junto a las ruinas de una antigua escuela para hacer fotos. Mientras el guía señalaba la fachada semiderruida, las chicas se deslizaron sigilosamente bajo la cadena oxidada que bloqueaba el paso a la legendaria escalera al infierno, una larga y empinada subida que conducía a las profundidades de los barrios residenciales. Ninguna de las cámaras del sendero turístico registró su regreso. Se perdieron en el laberinto de hormigón. La situación se volvió crítica a las 4:30 de la tarde, cuando el ferry se preparaba para el viaje de vuelta. El capitán del barco realizó el pase de lista obligatorio. 2 nombres, Anderson y Weiss, quedaron sin respuesta. El procedimiento se repitió 2 veces. A las 4:45, el capitán se puso en contacto con la Guardia Costera de Nagasaki para informar de la desaparición de 2 ciudadanos extranjeros en territorio cerrado. Las primeras unidades policiales llegaron a la isla a las 18:00. Para entonces, el sol ya se había puesto y las largas sombras de los rascacielos semiderruidos habían convertido la isla en una oscura trampa. La operación estaba dirigida por el teniente Tanaka. Tenía a su disposición 30 agentes equipados con potentes focos. Dividieron la zona accesible en sectores, pero la complejidad de la arquitectura de Gunkanjima imposibilitaba una búsqueda rápida. La isla estaba atravesada por una red de sótanos, túneles y pasadizos, la mayoría de los cuales se encontraban en estado de emergencia.
Hacia las 8 de la tarde, se unió a la búsqueda un helicóptero de la policía equipado con un termovisor. El piloto informó de numerosas anomalías térmicas, pero todas ellas resultaron ser hormigón calentado durante el día, que liberaba lentamente el calor. Era técnicamente imposible distinguir el rastro térmico de una persona entre las ruinas calientes. El grupo de búsqueda terrestre llegó al edificio del antiguo cine Sova, situado en la parte sur del barrio. Allí, entre los escombros del techo y la basura, uno de los oficiales encontró una tapa de plástico de una lente que encajaba con las cámaras que tenían las chicas. Fue la única prueba material que se encontró esa noche. Durante las 2 semanas siguientes, la operación no hizo más que crecer. Se incorporaron a la búsqueda adiestradores con perros entrenados para buscar personas vivas. Los perros siguieron con seguridad el rastro desde el lugar donde se rompió el perímetro cerca de la escuela y condujeron al grupo a través del patio interior del bloque 30, pero cerca de la entrada a los sótanos del cine Sova, las huellas se interrumpieron bruscamente, como si las chicas se hubieran desvanecido en el aire. Los buzos de la Guardia Costera inspeccionaron la zona acuática a lo largo del muro de protección, comprobando la versión de que las turistas podrían haberse caído al mar desde una altura. El tiempo tormentoso que reinó en la región los días 15 y 16 de agosto dificultó el trabajo. Las corrientes submarinas alrededor de Gunkanjima son extremadamente fuertes y los cuerpos podrían haber sido arrastrados a millas mar adentro en cuestión de horas. Sin embargo, no se encontraron fragmentos de ropa ni equipo en el agua. El 28 de agosto de 2016 se dio por concluida la fase oficial de búsqueda. En el informe final de la investigación se barajó la hipótesis de un accidente. Los expertos sugirieron que Betty y Donna, en su intento por obtener imágenes espectaculares, entraron en uno de los edificios en ruinas, donde se produjo un derrumbe, o cayeron en uno de los numerosos pozos inundados, cuya profundidad alcanzaba los 1000 pies. El acceso a estos pozos era físicamente imposible para los equipos de rescate, debido a las inundaciones de agua marina y los escombros. Las familias de las chicas desaparecidas recibieron cartas oficiales secas expresando sus condolencias. Sus pertenencias, que habían quedado en el hotel de Nagasaki, fueron enviadas a Estados Unidos. El caso pasó a considerarse desaparecida sin rastro, y el expediente con los materiales de la investigación se envió al archivo de la prefectura. La isla volvió a quedarse vacía, dejando a los turistas y guías a solas con los esqueletos de hormigón. Sin embargo, uno de los voluntarios que participó en la búsqueda en los últimos días, en una conversación privada con un periodista de un periódico local, mencionó un detalle extraño que no figuraba en el protocolo oficial. Mientras inspeccionaba el perímetro cerca del bloque 65, observó que las pesadas puertas metálicas de una de las salas técnicas, que en los planos antiguos figuraban como un paso continuo, estaban soldadas desde el interior. Las recientes huellas de óxido en las juntas indicaban que esto no había ocurrido hace 50 años, cuando se cerró la mina, sino mucho más tarde. En aquel momento nadie le prestó atención, achacándolo a los trabajos de conservación de la instalación. Pero el voluntario estaba seguro. En aquellos días no había ningún equipo de reparación trabajando en la isla. Y detrás de aquellas puertas reinaba un silencio que parecía más ruidoso que el sonido de las olas. El 12 de octubre de 2019, el tifón Hagibis azotó la costa de Japón con una fuerza destructiva que los meteorólogos no habían registrado en los últimos 60 años. La velocidad del viento alcanzó los 240 km por hora, y las olas que rompían contra el blindaje de hormigón de la isla de Gunkanjima rebasaron los muros protectores, inundando los niveles inferiores de la ciudad muerta. Cuando la tormenta amainó, la administración de la prefectura de Nagasaki se enfrentó a la necesidad de realizar una inspección urgente. La isla, que ya estaba muriendo lentamente bajo el peso del tiempo y la sal, podía convertirse en una trampa mortal para los futuros grupos de turistas. Se tomó la decisión de enviar una comisión especial para evaluar la integridad estructural de las rutas principales. El 16 de octubre, a las 8:30 de la mañana, una lancha con un grupo de ingenieros y constructores atracó en el muelle semiderruido. El grupo estaba dirigido por Takeshi Yamada, un experimentado ingeniero constructor que había dedicado más de 20 años al estudio de la arquitectura de Gunkanjima. Contaban con planos detallados de los subterráneos, elaborados en la década de 1950, potentes linternas y sopletes de gas por si era necesario despejar los escombros. Su objetivo principal era el bloque 30, el edificio de hormigón armado más antiguo de Japón, construido en 1916. Tras el tifón, existía el riesgo de que los cimientos del edificio se hubieran visto socavados, lo que amenazaba con el derrumbe de todo el complejo de 7 plantas. La inspección comenzó en los pisos superiores y avanzó hacia abajo. A las 11:15, el grupo bajó al nivel 0. Allí reinaba una oscuridad absoluta.
solo rota por los rayos de las linternas frontales. El aire era pesado, saturado de humedad y del olor a podredumbre que había traído la tormenta. Los ingenieros revisaron las columnas de soporte, golpeando el hormigón y registrando nuevas grietas. Según el informe de Takeshi, avanzaron por el pasillo, que en los mapas antiguos estaba marcado como zona de almacenamiento de equipos mineros. Esta parte del sótano se consideraba un callejón sin salida y no había sido visitada por las inspecciones durante al menos 10 años. A las 12:40, uno de los trabajadores, al iluminar el extremo más alejado del pasillo, se fijó en una extraña discrepancia. Entre las tuberías oxidadas y las paredes desconchadas, destacaba una enorme puerta metálica que daba acceso a la antigua sala técnica de la estación de bombeo. La puerta en sí era vieja y estaba cubierta por una capa de óxido, pero los herrajes parecían extraños. Las bisagras no estaban simplemente atornilladas, sino soldadas con costuras gruesas e irregulares, en las que aún no se había acumulado la capa de óxido característica de toda la isla. Takeshi se acercó al objeto. Lo que vio le obligó a detener al grupo. La puerta estaba bloqueada desde el exterior. No era un candado colgante normal como cabría esperar en un almacén abandonado. Era un enorme cerrojo de barco, soldado directamente a la hoja y al marco de la puerta. El metal del cerrojo parecía mucho más nuevo que el entorno, y las soldaduras eran relativamente recientes, de no más de 3 o 4 años. No podía ser obra de los mineros de hacía medio siglo. Era obra de alguien que quería que lo que había dentro nunca saliera al exterior. Suponiendo que el local era utilizado por contrabandistas como escondite, el ingeniero ordenó abrir la puerta. A la 1:10, el obrero encendió el soplete. La llama azul se clavó en el metal, esparciendo chispas en la oscuridad del sótano. El proceso duró casi 20 minutos. El olor a hierro fundido se mezcló con el aire viciado del sótano. Cuando se cortó el último lazo, 2 hombres levantaron la pesada puerta con palancas. El metal se dio con un chirrido fuerte y prolongado, cuyo eco resonó en los pasillos vacíos. La puerta se abrió solo unos centímetros, atascada en el marco torcido. Y en ese mismo instante, un sonido brotó de la oscuridad de la rendija, haciendo que los experimentados constructores retrocedieran. No era el ruido del viento ni el chirrido del metal. Era un chillido agudo y animal, lleno de puro y concentrado horror. El sonido era tan fuerte y antinatural que Takeshi lo comparó más tarde con el grito de un animal herido acorralado. La luz de 5 potentes linternas iluminó simultáneamente la abertura. Los rayos sacaron de la oscuridad una pequeña cámara con techo bajo. El suelo estaba cubierto de una capa de basura. Cientos de envases de plástico vacíos, trapos sucios, botellas con un líquido amarillento. En el rincón más alejado, acurrucada en un montón de harapos podridos, había una criatura que solo remotamente se parecía a un ser humano. Era una mujer. Estaba agotada hasta el límite. Su piel, pálida como el papel, cubría sus pómulos y costillas afilados, y sus extremidades parecían ramas secas. Su cabello estaba enmarañado en una sola maraña sucia que le caía sobre los hombros. Era Donna Wise, una mujer que se daba por muerta desde hacía 3 años. Pero en lugar de salvarla, la aparición de personas le provocó un ataque de histeria incontrolable. Se tapó los ojos con las manos, tratando de esconderse de la luz, y comenzó a golpearse la espalda contra la pared. De su garganta salían palabras en inglés que los trabajadores no entendieron de inmediato debido a su grito entrecortado. Takeshi, que sabía un poco de inglés, intentó calmarla dando un paso adelante. Fue un error. Donna gritó aún más fuerte, señalando con su dedo huesudo la puerta entreabierta. Según los testigos, su grito era una súplica de muerte, pero no la muerte que ellos imaginaban. ¡No! ¡No me dejen salir! Chillaba, arañando el suelo de hormigón con las uñas. ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta inmediatamente! Él dijo que el aire está envenenado. ¡Nos matarán a todos! ¡No me dejen salir! ¡Moriré! Respiraba entrecortadamente, jadeando como si cada inspiración le causara dolor físico. En sus ojos, dilatados por el horror, se leía la absoluta convicción de que más allá del umbral de esa cámara solo existía la muerte. No reconocía a las personas, solo veía en ellas heraldos del apocalipsis. Los trabajadores se quedaron paralizados por la conmoción. Pero lo más aterrador era que el haz de luz de la linterna, que rastreaba cada rincón de la estrecha cámara, solo revelaba la presencia de una persona. Entre los montones de basura y el hedor, en esa cripta de hormigón donde el tiempo se había detenido 3 años atrás, Betty Anderson no estaba.
Solo había un rincón vacío y la mirada enloquecida de una mujer que estaba convencida de que el mundo exterior hacía tiempo que se había quemado. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta espeluznante historia, quiero pedirles un pequeño pero importante favor. Por favor, suscríbanse al canal, hagan clic en la campana, denle a me gusta a este video y dejen cualquier comentario. Su actividad es la única forma de indicar a los algoritmos de YouTube que este contenido merece la pena. Gracias a sus acciones, este video podrá aparecer en las recomendaciones y esta historia llegará al mayor número de personas posible. Gracias a todos por su apoyo. El 16 de octubre de 2019, a las 2:15 de la tarde, un helicóptero del servicio médico aterrizó en el tejado del Hospital Central de la Prefectura de Nagasaki. La evacuación de Donna Wise se llevó a cabo en estricto secreto y aislamiento biológico, pero no por la amenaza del virus, sino por petición de la propia paciente. La mujer entró en estado de histeria cuando intentaron sacarla de la cámara hermética al aire libre. Para poder transportarla, los paramédicos tuvieron que administrarle una fuerte dosis de sedantes. El examen inicial en la unidad de cuidados intensivos sorprendió incluso a los médicos más experimentados. La historia clínica elaborada ese día registraba un peso de 38 kilos. Se trataba de un caso de desnutrición extrema. Los músculos de la mujer se habían atrofiado tanto que no podía mantenerse en pie por sí misma, ni siquiera sostener un vaso de agua. Su piel era casi transparente, cubierta de úlceras por haber permanecido constantemente en un ambiente húmedo y sin exposición al sol durante 3 años. Los análisis de sangre revelaron una deficiencia crítica de vitamina D y calcio, lo que había hecho que sus huesos fueran frágiles como el cristal. Pero las lesiones físicas no eran nada comparadas con lo que le había sucedido a su mente. Cuando el efecto de los sedantes desapareció, Donna se despertó en una habitación estéril con una gran ventana por la que se ponía el sol. Su reacción fue inmediata y terrible. Se arrancó los goteros, se escondió en el rincón más oscuro debajo de la cama y comenzó a gritar desesperadamente, cubriéndose la cara con las manos. Exigió que el personal tapara inmediatamente las ventanas con una película negra y se pusiera trajes de protección química. Los psiquiatras, que fueron llamados urgentemente a la sala, diagnosticaron a la paciente un trastorno paranoide grave, inducido por el aislamiento prolongado y la presión psicológica. Los investigadores de la policía de Nagasaki, que intentaron realizar el primer interrogatorio el 18 de octubre, se encontraron con un muro infranqueable de locura. Donna Wise estaba absolutamente convencida de que el mundo que ella conocía había dejado de existir en agosto de 2016. A partir de sus confusos y entrecortados relatos grabados en una grabadora, los detectives comenzaron a reconstruir lo que había sucedido en el sótano. Donna afirmaba que, poco después de su llegada a la isla, había comenzado la Tercera Guerra Mundial. Hablaba de hongos nucleares en el horizonte y de una epidemia global que mataba instantáneamente a todos los seres vivos. Según ella, el aire de la superficie se había convertido en un veneno mortal que corroía los pulmones y la piel en cuestión de minutos. En esta realidad distorsionada, su carcelero no era un verdugo, sino un salvador. Ella lo llamaba exclusivamente el guardián. Según ella, este hombre los encontró cuando comenzó el apocalipsis y logró esconderse en el único lugar seguro, una cámara hermética bajo tierra. Donna contaba cómo el guardián arriesgaba su propia vida saliendo a la superficie, envenenada, con un traje protector para encontrar alimentos limpios para ella. Le traía pescado enlatado, arroz y agua en botellas selladas, afirmando que eran las últimas reservas de la humanidad. Los investigadores comprendieron con horror la metodología del criminal. No se limitó a encerrar a la mujer entre 4 paredes. Metódicamente, día tras día, fue quebrando su psique, creando para ella una realidad alternativa en la que él era un dios y la única fuente de vida. La alimentaba con miedo, describiéndole con detalle cómo la gente del exterior moría en terribles agonías, cómo la piel se desprendía de sus huesos y cómo las ciudades se convertían en cenizas. Donna creía cada una de sus palabras, porque era la única información que recibía durante 1000 días de oscuridad. El 19 de octubre, el detective intentó devolverla con cuidado a la realidad. Le mostró el periódico del día y fotos de la actual Nagasaki llena de vida. Donna rechazó las fotos, diciendo que eran falsas y que eran una prueba de lealtad del guardián. Suplicó que no abrieran las puertas de la sala, convenciendo a los médicos de que ya estaban infectados, pero aún no lo sabían. Sin embargo, la cuestión más importante seguía siendo el destino de Betty Anderson. La policía sabía que solo habían encontrado a una mujer en la celda. Cuando el investigador, bajando la voz, preguntó: «Donna, ¿dónde está Betty ahora? ¿Estaba contigo en la habitación?». La paciente se quedó repentinamente en silencio. Dejó de temblar y su mirada se volvió vidriosa, perdida en la nada.
Empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, abrazándose a sí misma por los hombros, como si intentara calentarse. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas hundidas. No hizo caso. Susurró Donna con voz desprovista de emoción. Fue desobediente. El guardián nos advirtió. Nos dijo que no nos acercáramos a la salida. Pero Betty quería mirar. Donna levantó los ojos hacia el detective y en ellos se reflejaba un horror primitivo que no podía ser fingido. Salió al exterior el primer día. Continuó, rompiendo a susurrar. Abrió la puerta y el veneno se la llevó. Lo oí a través del metal. Oí cómo gritaba. Gritó durante mucho tiempo y luego simplemente se derritió. El guardián dijo que solo quedó un charco en el cemento. Las palabras de Donna quedaron suspendidas en el silencio de la habitación del hospital. Los detectives se miraron entre sí. Sabían que la historia de la fusión era parte del delirio inducido por el criminal, pero el grito que mencionó la mujer era real. Betty Anderson realmente murió ese día, y Donna fue testigo de ello, aunque su mente se negaba a aceptar la verdad. Ahora la policía tenía la tarea de volver a la isla y encontrar lo que quedaba de la segunda chica, basándose en el espeluznante testimonio de la víctima sobre el primer día. Y lo que iban a encontrar podía ser mucho más aterrador que cualquier radiación imaginaria. El 20 de octubre de 2019, a las 7 de la mañana, un grupo de criminalistas de la policía de la prefectura de Nagasaki volvió a pisar el muelle de hormigón de Gunkanjima. Esta vez, su objetivo no era el rescate, sino la caza. Buscaban rastros del fantasma, un hombre que durante 3 años consecutivos había visitado sigilosamente la isla cerrada, convirtiéndola en su prisión privada. El sótano del bloque 30, donde encontraron a Donna Weiss, estaba rodeado de cinta amarilla. Ahora este lugar se llamaba oficialmente Cámara de Nivel 0. El trabajo de los expertos dentro de la cámara parecía una excavación arqueológica en el infierno. Cada centímetro cuadrado del espacio fue fotografiado y escaneado con luz ultravioleta. Lo primero que llamó la atención de los investigadores al examinar detenidamente las paredes fue una red caótica de arañazos en la yeso húmedo cerca del lugar donde dormía la víctima. Era un calendario. Cientos, miles de rayas verticales, agrupadas de 5 en 5. El criminalista Tanaka, que llevaba el acta de la inspección, contó 1162 marcas. La última raya estaba incompleta. Donna contaba cada día de su infierno, rayando el tiempo con un trozo de clavo oxidado que encontró en el suelo. Pero el verdadero retrato del criminal comenzó a perfilarse cuando los expertos se pusieron a analizar la basura. 3 años de aislamiento dejaron tras de sí montañas de pruebas materiales. Entre botellas de plástico y trapos sucios, el detective encontró una pila de periódicos viejos. Eran ejemplares del periódico local Nagasaki Shimbun, fechados en diferentes meses de los años 2017 y 2018. Sin embargo, todos los periódicos tenían una característica en común. La esquina superior derecha de la primera página, donde normalmente se imprime la fecha, había sido cuidadosamente recortada con tijeras. Este hallazgo hizo estremecer a los investigadores. No se trataba de un descuido, era una crueldad fría y calculada. El secuestrador le traía a Donna noticias del mundo exterior para que pudiera leerlas, pero le privaba de lo más importante, una referencia temporal. Mantenía la ilusión del fin del mundo, mostrándole artículos sobre catástrofes o delitos locales, pero ocultando cualquier mención a la vida normal, fechas o acontecimientos que pudieran refutar su leyenda sobre el apocalipsis. Esto indicaba que el criminal obtenía un placer sádico al controlar la mente de su víctima. El siguiente paso fue analizar los residuos alimenticios. Todas las botellas de plástico de agua eran de la misma marca, Kyushu Springs. Se trataba de agua local barata que no se exportaba fuera de la región. Los investigadores comprobaron los números de serie de los lotes indicados en las etiquetas. El resultado fue sorprendentemente preciso. Estos lotes de agua se suministraban exclusivamente a máquinas expendedoras situadas a lo largo de la costa sur de la península de Nagasaki, en pueblos pesqueros poco poblados. La situación con las conservas resultó aún más interesante. La mayoría de las latas no tenían etiquetas comerciales, solo marcas estampadas en la tapa. Una consulta a la Asociación de Pescadores reveló que se trataba de raciones específicas que se entregaban a las tripulaciones de los barcos pesqueros industriales que realizaban travesías largas. Estas conservas no se vendían en los supermercados. Esto redujo el círculo de sospechosos a personas que tenían acceso al suministro marítimo o que trabajaban en la logística portuaria. El 22 de octubre, el equipo de investigación se dirigió al archivo de la Guardia Costera.
Solicitaron los datos de observación por radar de la zona marítima alrededor de Gunkanjima para el periodo comprendido entre agosto de 2016 y octubre de 2019. Los analistas buscaban anomalías, pequeñas embarcaciones que se acercaban a la isla por la noche o temprano por la mañana, ignorando la zona prohibida. El análisis informático reveló una sistematicidad. La misma señal aparecía en los radares aproximadamente una vez cada 4 días. Se trataba de un objeto de pequeñas dimensiones que se movía sin el transpondedor encendido. Salía de una pequeña bahía cerca del pueblo de Nomosaki, se acercaba al lado sombreado de la isla, donde las cámaras de vigilancia habían sido dañadas por las tormentas hacía 10 años. Se quedaba allí entre 30 y 40 minutos y regresaba. La ruta era siempre la misma. La policía cotejó la hora de salida del objeto al mar con los datos de las cámaras de video de las carreteras que conducen al puerto de Nomosaki. En las grabaciones realizadas al amanecer, a menudo aparecía una vieja camioneta cargada con redes de pesca. El número de matrícula llevó a la investigación hasta el nombre del propietario. Se trataba de Kenji Ogawa, de 55 años. El expediente de Kenji Ogawa, que llegó a la mesa del jefe del equipo de investigación el 23 de octubre, encajaba perfectamente con el perfil psicológico del guardián. Ogawa era un antiguo electricista y soldador cualificado que había trabajado durante más de 20 años en los muelles del puerto de Nagasaki. Era él quien tenía las habilidades y el equipo necesarios para soldar profesionalmente la puerta del sótano e instalar un cerrojo complejo. En 2014 fue despedido de forma escandalosa tras una serie de agresiones a compañeros y quejas por comportamiento inadecuado. Los testigos lo describían como un solitario, propenso a brotes de agresividad injustificada y comentarios paranoicos sobre la sociedad corrupta. Tras su despido, se mudó a la antigua casa de sus padres en Nomosaki, en el extremo del cabo, desde donde se podía ver la silueta de Gunkanjima en días despejados. Los vecinos contaban que casi nunca salía de casa durante el día y que por las noches solía salir al mar en su vieja lancha motora. La última pieza del rompecabezas se encajó cuando los detectives comprobaron las transacciones bancarias de Ogawa. A pesar de no tener un trabajo oficial, compraba regularmente grandes cantidades de agua y arroz en una tienda mayorista local, pagando en efectivo. El volumen de las compras superaba con creces las necesidades de una sola persona. El 24 de octubre, a las 6 de la tarde, un grupo de vigilancia exterior tomó posiciones alrededor de la casa de Ogawa en Nomosaki. La casa parecía abandonada, las ventanas estaban tapiadas con tablas y el patio estaba lleno de chatarra. Pero en el fondo del garaje se veía una luz tenue. En la entrada estaba la misma camioneta, y junto al muelle se balanceaba un bote, listo para zarpar. Los policías sabían que el sospechoso estaba dentro. Tenían el nombre, tenían el motivo y tenían las pruebas. Pero aún no sabían si el guardián estaba dispuesto a rendirse sin luchar, ni qué otros secretos, además de las fechas recortadas de los periódicos, escondía tras las ventanas tapiadas de su guarida. La operación de captura iba a comenzar en cualquier momento. El 20 de octubre de 2019, mientras el grupo de asalto en tierra se preparaba para asaltar la casa de Nomosaki, en la isla de Gunkanjima se desarrollaba otro drama no menos sombrío. El equipo de búsqueda, dirigido por el teniente Tanaka, recibió la orden de verificar el testimonio de Donna Wise sobre el primer día. Sus palabras sobre que su amiga salió al exterior y se derritió sonaban como el delirio de una loca, pero los investigadores sabían que en cada delirio hay una pizca de verdad. Donna afirmaba haber oído un grito muy cerca, al otro lado de la pared de su celda. Basándose en la acústica de los sótanos, el grupo se dirigió al sector vecino. Su objetivo era el edificio conocido como Niku Apartments, un antiguo complejo residencial de lujo para los directivos de la mina, situado a solo 50 metros del bloque 30. Este edificio de 9 pisos, construido en forma de la letra B, era considerado uno de los más peligrosos de la isla. Su atrio central se derrumbó hace 5 años, convirtiendo las escaleras en un montón de escombros de hormigón. A las 11:15 de la mañana, el grupo entró en el vestíbulo semisumergido. Reinaba un silencio sepulcral, solo roto por el crujir del cristal bajo las botas. Siguiendo la lógica de que el cuerpo debía estar escondido y no abandonado a la vista, Tanaka ordenó inspeccionar los pozos técnicos. Les llamó la atención el hueco del montacargas, cuyas puertas estaban rotas y yacían dentro de la cabina, atascada entre el primer piso y el sótano. El haz de luz de una potente linterna atravesó la oscuridad del hueco, revelando un montón de escombros en el fondo, a unos 4,5 metros de profundidad. Entre los restos de muebles y trozos de armaduras oxidadas, se veía algo que reflejaba la luz de forma antinatural. Era el objetivo de una cámara fotográfica. El descenso duró 40 minutos.
Cuando el forense llegó al fondo, confirmó lo peor. Bajo una capa de polvo y escombros de construcción yacían restos humanos. No era el charco del que hablaba Donna. Era un esqueleto, parcialmente cubierto por restos de ropa sintética que no se había descompuesto en 3 años. Alrededor del cuello de la víctima colgaba la correa de una cámara Sony Alpha. Junto a él yacía una mochila cuyo color, a pesar de la suciedad, se podía identificar como azul brillante, igual que la que llevaba Betty Anderson el día de su desaparición. El análisis rápido realizado in situ por el forense que acudió al lugar aclaró todas las dudas. El cráneo de la fallecida presentaba daños terribles. En la parte occipital había una enorme fractura, de la que partían pequeñas fracturas en forma de telaraña. No se trataba de una caída desde una altura. La naturaleza de la lesión indicaba sin lugar a dudas un golpe con un objeto pesado y contundente por la espalda. Alguien se acercó sigilosamente a la joven y le asestó un golpe mortal cuando ella no lo esperaba. A la 1:30 de la tarde, mientras registraban las instalaciones adyacentes al sótano de Niku Apartments, los detectives encontraron lo que resultó ser la clave para comprender el motivo. En la sala que antes servía de sala de calderas, se descubrió un almacén improvisado. Allí, cuidadosamente cubiertos con lonas, había 8 motores de barco de diferentes marcas. La comprobación de los números de serie reveló que todos ellos habían sido robados de barcos privados en el puerto de Nagasaki entre los años 2015 y 2016. Los investigadores reconstruyeron instantáneamente los acontecimientos de aquel fatídico día de agosto de 2016. Betty y Donna, mientras buscaban el paso al bloque 65, se topaban por casualidad con el escondite de Kenji Ogawa. La isla no era solo su refugio, era su almacén criminal, el lugar perfecto donde nadie se atrevía a entrar. Ogawa probablemente se encontraba allí en ese momento, revisando su tesoro. El encuentro fue repentino. Betty, que iba adelante, vio lo robado. Ogawa, al darse cuenta de que lo habían descubierto y que le esperaba la cárcel por robo a gran escala, actuó de forma inmediata y brutal. Agarró lo que tenía a mano. Más tarde los expertos supondrían que se trataba de una llave inglesa maciza o un trozo de tubería, y golpeó a Betty en la cabeza. La muerte fue instantánea. Donna, que venía detrás, fue testigo del asesinato. El shock la paralizó. Ogawa la agarró, pero en lugar de matar a la segunda chica, su mente enferma encontró otra solución. No solo necesitaba eliminar a la testigo, sino destruir el recuerdo del crimen en su mente. La arrastró a una cámara preparada en la casa vecina. Fue en ese momento cuando nació la terrible mentira del aire envenenado. Donna oyó el grito de su amiga, vio la sangre, pero su psique, tratando de protegerse de la insoportable verdad, se aferró a la explicación de Ogawa. Él la convenció de que Betty no había muerto a manos de él, sino por una fuerza mortal invisible procedente del exterior. Salió y se derritió. Era una metáfora que la mente destrozada de Donna convirtió en una realidad literal. Ogawa aprovechó su trauma para convertir a la testigo de la acusación en una víctima agradecida que veía en él a un salvador, y no al asesino de su mejor amiga. A las 3 de la tarde, el cuerpo de Betty Anderson fue sacado a la superficie. La isla había entregado su segunda víctima. Pero cuando los forenses recogían las pruebas, uno de los agentes encontró en la mochila de Betty una tarjeta de memoria de una cámara. Estaba dañada por la humedad, pero el chip parecía intacto. Si conservaba las últimas imágenes tomadas minutos antes de su muerte, podrían contener el rostro del asesino o pruebas de su presencia. El agente entregó la tarjeta al jefe del grupo, pero en ese momento la radio que llevaba al hombro cobró vida. La voz del operador desde el continente sonaba alarmada. El grupo de vigilancia exterior de la casa de Ogawa había informado de movimiento. La puerta del garaje se abrió lentamente, pero en lugar de una camioneta, algo más miraba a los policías desde la oscuridad. El 24 de octubre de 2019, a las 6:45 de la tarde, el grupo operativo dirigido por el inspector Sato tomó posiciones alrededor de la casa de Kenji Ogawa en la aldea de Nomosaki. El lugar parecía el escenario de una película sobre el fin del mundo, que el criminal había pintado con tanto esmero en la imaginación de su víctima. La construcción de madera de una sola planta estaba sumergida en montones de basura. Motores de coche oxidados, frigoríficos viejos, bobinas de cable y redes de pesca podridas creaban un auténtico laberinto alrededor de la casa. Las ventanas estaban completamente tapadas con madera contrachapada y alrededor de la valla había alambre de púas, lo que indicaba el deseo paranoico del propietario de aislarse del mundo exterior. Los vecinos interrogados, cuyos testimonios se adjuntaron al caso, describieron a Ogawa como un fantasma nocturno.
Una anciana que vivía al otro lado de la calle dijo a los investigadores que en los últimos 3 años no lo había visto ni una sola vez a la luz del día. Solo salía cuando todos dormían, dijo. Oía el ruido de su viejo motor a las 2 o 3 de la madrugada. Volvía al amanecer arrastrando unas bolsas y volvía a desaparecer en su madriguera. Le teníamos miedo. Tenía la mirada vidriosa, como la de un pez muerto. A las 7:15, sin esperar ningún movimiento en el interior, el grupo recibió la orden de asaltar el edificio. Los soldados derribaron la puerta de entrada, pero solo encontraron silencio y un insoportable olor a moho. La casa estaba vacía. El garaje, donde según la vigilancia debía estar la camioneta, estaba vacío. Pero el descubrimiento más inquietante fue la puerta trasera que daba a un embarcadero privado de madera. La cadena con la que normalmente se amarraba el bote había sido cortada con tijeras hidráulicas y el bote había desaparecido. En la mesa de la cocina, los policías encontraron una radio encendida, sintonizada en la emisora de noticias. El locutor informaba sobre el milagroso rescate de una turista estadounidense en la isla de Gunkanjima. Ogawa lo sabía. Escuchó las noticias, comprendió que su mundo ideal se había derrumbado y decidió actuar. La cuestión era solo qué planeaba hacer, huir o destruir las pruebas. A las 7:40 de la tarde se anunció el plan Interceptación. La Guardia Costera de la Prefectura de Nagasaki puso en alerta 2 lanchas patrulleras rápidas de clase Asagiri. El radio de búsqueda se amplió a 20 millas náuticas. El tiempo esa noche jugó en contra del fugitivo. En el mar se levantaban olas de hasta 4 pies de altura y la visibilidad, debido a la niebla, no superaba las 200 yardas. A las 9:15, el operador del radar a bordo de la lancha Asagiri 5 detectó una señal débil. La pequeña embarcación se dirigía hacia el oeste, hacia mar abierto, con las luces de navegación apagadas. Era un suicidio para un pescador normal en esas condiciones meteorológicas, pero no para alguien que conocía esas aguas como la palma de su mano. El objeto se encontraba a 15 millas de la costa. La lancha de la Guardia Costera alcanzó al fugitivo a las 9:45. El potente haz de luz del reflector atravesó la oscuridad, sacando de la noche una vieja lancha motora descascarillada. Al timón estaba Kenji Ogawa. Llevaba un impermeable de lona y su rostro, iluminado por la fría luz, no expresaba miedo, solo ira. A la orden de apagar el motor, Ogawa respondió con una maniobra brusca, tratando de embestir el costado del barco patrullero. Cuando este intento fracasó, agarró un largo arpón para cazar atún. ¡No se acerquen!, gritó, con la voz ahogada por el rugido de los motores. ¡No lo entienden! ¡He limpiado este lugar! ¡No dejaré que lo estropeen todo! El enfrentamiento duró menos de 5 minutos. Las fuerzas especiales de la Guardia Costera utilizaron chorros de agua a alta presión para derribar al delincuente. Ogawa resbaló en la cubierta mojada, soltó el arpón y fue neutralizado instantáneamente por el grupo de asalto que desembarcó en su barco. Le esposaron las muñecas. Durante el registro del barco, los investigadores se dieron cuenta de que Ogawa no tenía intención de morir. En la bodega se encontró una reserva de combustible para 100 millas de navegación, un mapa con la ruta trazada hacia unas islas desiertas cerca de Okinawa y una gran cantidad de dinero en efectivo, herméticamente envuelto en plástico. Pero otros hallazgos revelaron una historia mucho más aterradora. En la proa del barco había una pila de periódicos frescos de la última semana. Todas las fechas estaban en su sitio. Era una prueba directa de que Ogawa era perfectamente consciente de la realidad. Sabía que el mundo no se había acabado, que no había estallado la guerra y que el aire estaba limpio. Leía sobre política, deportes y el tiempo antes de bajar al sótano y hablarle a Donna sobre la radiación y los mutantes. Cada periódico era una prueba de su sadismo consciente. Junto a los periódicos había una caja con alimentos, manzanas frescas, pan, chocolate de calidad. Cosas que nunca le daba a su cautiva, a la que mantenía a dieta con restos de pescado. Pero el descubrimiento más espantoso esperaba a los policías en una bolsa impermeable negra que Ogawa intentó tirar por la borda justo antes de ser detenido. Dentro había una vieja cámara digital y un paquete de fotos impresas. Cuando el agente las iluminó con una linterna, su mano se estremeció involuntariamente. Eran fotos de Donna. Cientos de fotos. Pero todas estaban tomadas desde el mismo ángulo, a través del ojo redondo de la mirilla de la puerta o de alguna rendija oculta. Las fotos lo captaban todo. A Donna llorando, acurrucada en posición fetal, mirando con horror hacia la puerta, comiendo arroz con las manos sucias, arañando la pared. En el reverso de cada foto, con una letra cuidada, se anotaban la fecha y la hora, así como breves comentarios. Día 142.
El sujeto muestra humildad. Día 315. Intento de oración. Día 820. Aceptación total. Ogawa no solo la retenía, la observaba. Llevaba un diario de la destrucción de la personalidad humana, disfrutando de cada etapa de su caída, como un científico disfruta de un experimento con un ratón de laboratorio. Estaba allí, detrás de la puerta, casi todos los días, respirando el mismo aire, escuchando sus llantos y grabando su dolor con la cámara. Cuando trasladaron a Ogawa a la lancha patrullera, de repente dejó de resistirse. Miró al oficial que sostenía la bolsa con las fotografías y una leve y espeluznante sonrisa apareció en su rostro. ¿Creéis que la habéis salvado?, preguntó en voz baja, mirando directamente a los ojos del policía. Solo os habéis llevado el caparazón. Su mente se ha quedado allí, en la oscuridad, conmigo. Ella nunca saldrá realmente de esa habitación. La lancha dio la vuelta y se dirigió a toda velocidad hacia la costa, surcando las olas negras. Atrás, en la oscuridad del mar, quedó una embarcación vacía, llena de pruebas de locura, y delante esperaba el puerto, donde la noticia del hallazgo de las fotografías convertiría el caso de secuestro en algo mucho más terrible. El inspector Sato aún no sabía que en el bolsillo del impermeable de Ogawa había otra prueba, la llave de una caja de seguridad bancaria cuyo contenido haría estremecer incluso a psiquiatras experimentados. El 25 de octubre de 2019, a las 9 de la mañana, comenzó en la jefatura de policía de la prefectura de Nagasaki un interrogatorio que más tarde pasaría a los libros de texto de psicología criminal como ejemplo de desviación absoluta y gélida. Kenji Ogawa, el hombre que mantuvo a una mujer encerrada en una cripta de hormigón durante 3 años y la convenció de que la humanidad estaba condenada a la extinción, estaba sentado tras una mesa metálica en la sala de interrogatorios número 1. Llevaba las muñecas esposadas a la mesa, pero su postura no expresaba arrepentimiento ni miedo, sino una relajada seguridad. Parecía un profesor que había acudido a una reunión de padres, no un asesino pillado infraganti. El inspector Sato, que dirigía el interrogatorio, confesó más tarde que lo que más le había impresionado no era la crueldad de los hechos, sino el tono del sospechoso. Ogawa hablaba en voz baja, con mesura, utilizando construcciones gramaticales complejas y formas de tratamiento corteses. Cuando se le acusó del secuestro y la privación ilegal de libertad de Donna Wise, negó con la cabeza tranquilamente, como si corrigiera el error de un alumno descuidado. Está utilizando una terminología incorrecta, inspector. Quedó registrado en la grabación de audio. El secuestro implica daño. Yo realicé un acto de rescate. La saqué de un entorno que la estaba destruyendo y la puse en una incubadora estéril. Cuando se le preguntó de qué la había rescatado, Ogawa pronunció un monólogo que reveló lo abismal de su visión del mundo. Afirmó que el mundo moderno estaba completamente podrido, que la gente vivía en la suciedad de la mentira y el pecado. Creé un mundo puro para ella, dijo mirando directamente a la cámara de vigilancia. Allí, en esa habitación, no había política, no había guerras, no había traición. Solo había la verdad que yo le daba. Ella me estaba agradecida. ¿Han visto sus ojos en las fotos? No es miedo, es reverencia. Ella me amaba por haber asumido la responsabilidad de su vida. Pero el verdadero horror se apoderó de los investigadores cuando se mencionó a Betty Anderson. El inspector puso sobre la mesa una fotografía del cráneo encontrado en el hueco del ascensor y le preguntó a Ogawa si reconocía su culpabilidad en el asesinato. El sospechoso ni siquiera pestañeó. Miró la fotografía como si fuera un plano técnico. Era una medida sanitaria necesaria, respondió sin mostrar emoción alguna. El objeto número 2, Betty, estaba infectada de rebeldía. Se negaba a aceptar las nuevas reglas de la realidad. Intentaba destruir la hermeticidad de nuestro mundo. No la maté en el sentido que ustedes le dan a esa palabra. Simplemente eliminé la amenaza de contagio. Como un cirujano amputa una extremidad gangrenosa. Describió el momento del golpe con la llave inglesa como si estuviera reparando una tubería con fugas. En su voz no había ni pena ni placer sádico, solo una fría y mecánica utilidad. Para él, Betty no era un ser humano, sino un error en la ecuación que él había corregido. Durante el mes de noviembre de 2019, Kenji Ogawa fue sometido a un exhaustivo examen psiquiátrico forense. Un grupo de 5 destacados psiquiatras japoneses trató de responder a la pregunta: ¿es él un demente en el sentido jurídico? Ogawa mostraba los signos clásicos del complejo de Dios. Se consideraba sinceramente un ser superior con derecho a disponer del destino de las personas inferiores.
Sus ideas delirantes sobre el mundo podrido eran persistentes e incorregibles. Sin embargo, a pesar de la presencia de un trastorno delirante, la comisión llegó a una conclusión unánime y aterradora. Kenji Ogawa era responsable de sus actos. Era capaz de controlar sus acciones y era plenamente consciente de su peligro para la sociedad. Prueba de ello fue su comportamiento fuera del búnker. Los psiquiatras señalaron la minuciosa planificación del crimen. Ogawa no creía en el invierno nuclear ni en el aire envenenado. Leía los periódicos, veía la televisión, votaba en las elecciones y pagaba impuestos. Creó el mito del apocalipsis exclusivamente para Donna, como instrumento de control. Recortó las fechas de los periódicos no porque él mismo se hubiera perdido en el tiempo, sino para desorientar a su víctima. Su logística era impecable. Solo salía al mar en las noches sin luna, estudiaba el horario de patrullaje de la Guardia Costera al minuto, compraba productos en diferentes tiendas para no levantar sospechas y utilizaba dinero en efectivo para no dejar rastros digitales. No son las acciones de un loco que ha perdido el contacto con la realidad, señaló el doctor Ishiguro en su informe final. Son las acciones de un depredador que construyó una jaula y disfrutó del poder sobre su presa. Su locura no es una enfermedad mental, es un abismo moral. Sabía que estaba haciendo el mal, pero lo renombró como bien para complacer su ego. El 6 de diciembre de 2019, la Fiscalía de Nagasaki presentó oficialmente los cargos. Ogawa recibió la noticia del juicio con un entusiasmo sorprendente. Mientras se encontraba en el centro de detención preventiva, comenzó a escribir numerosas quejas, no sobre las condiciones de reclusión, sino sobre el hecho de que no le daban papel para escribir su manifiesto. Quería comparecer ante el tribunal no para justificarse, sino para explicar al mundo su filosofía. Cuando el investigador lo visitó por última vez antes de remitir el caso al tribunal, Ogawa le entregó una pequeña hoja de papel enrollada en forma de tubo, arrancada del cuaderno del abogado. «Creéis que me habéis aislado», dijo con la misma sonrisa espeluznante. «Pero os equivocáis. No estoy en la cárcel. Simplemente me he trasladado a otra habitación. Y Donna, ella sigue conmigo. Preguntadle, cuando se duerma, qué voz oye en la oscuridad». El inspector salió de la celda con la pesada sensación de que el futuro juicio no sería solo un procedimiento legal, sino el escenario del último acto de una obra cuya trama Ogawa había escrito durante 3 años en la oscuridad del sótano. Y lo más aterrador era que entre las pruebas materiales que aún debían ser reveladas al jurado, se escondía un detalle capaz de conmocionar incluso a aquellos que creían haberlo visto todo. El 15 de enero de 2020, el edificio del Tribunal de Distrito de Nagasaki se convirtió en el centro de atención mundial. Cientos de periodistas de Japón, Estados Unidos y Europa rodearon el perímetro, tratando de obtener al menos una imagen de la persona a la que la prensa había bautizado como el arquitecto del infierno. El juicio contra Kenji Ogawa fue sin precedentes, tanto por la crueldad de los detalles revelados como por la profundidad del horror psicológico en el que sumió a sus víctimas. La sala del tribunal estaba abarrotada, pero cuando los guardias introdujeron al acusado, se hizo el silencio. Ogawa parecía tranquilo, incluso indiferente, con una carpeta de documentos en las manos, como si hubiera acudido a una conferencia científica y no a una sentencia. El momento clave del proceso fue el testimonio de Donna Wise. La víctima no pudo estar presente físicamente en Japón. Los médicos de una clínica especializada en Sacramento, California, prohibieron categóricamente su traslado, alegando el frágil estado mental de la paciente. El testimonio se prestó a través de una videoconferencia protegida. Cuando su rostro apareció en la gran pantalla de la sala del tribunal, muchos de los presentes apartaron la mirada. Donna estaba sentada en una habitación con paredes acolchadas, vestida con ropa de hospital gris. Pidió a los operadores que ajustaran la cámara para que la puerta no apareciera en el encuadre, ya que incluso la imagen de la salida le provocaba ataques de pánico. Su voz era suave y monótona, pero cada palabra impactaba en los miembros del jurado con más fuerza que cualquier prueba material. No hablaba del dolor físico, sino del miedo, que se había convertido en su única realidad. No me pegaba, decía, mirando a un punto más allá de la cámara. Simplemente apagaba la luz y encendía los sonidos. Oía las sirenas de las alarmas aéreas. Oía explosiones. Oía los gritos de la gente pidiendo agua. Creía que era la última persona en la tierra y que él era mi Dios. Le daba las gracias por el pescado podrido, porque pensaba que era un regalo. La acusación culminó con la presentación de la prueba principal, encontrada en la caja fuerte de Ogawa.
El fiscal Takeda se puso unos guantes blancos y levantó por encima de su cabeza un grueso cuadernación con encuadernación de cuero negro. No era un simple diario. Era el diario de laboratorio del Nuevo Mundo, como lo llamó el propio acusado. En 300 páginas, Ogawa describía meticulosamente, con precisión de ingeniero, sus experimentos con la psique de la cautiva. El fiscal leyó varios fragmentos, tras lo cual se hizo un silencio sepulcral en la sala. Entrada del 12 de febrero de 2017. El sujeto muestra signos de duda. Se ha activado el protocolo de alerta roja. Se han utilizado altavoces externos para simular un combate de artillería. El sujeto se escondió debajo de la cama y se negó a comer durante 3 días. Eficacia confirmada. Entrada del 5 de julio de 2018. He cambiado la dieta. He reducido la cantidad de agua a 500 mililitros. El sujeto ha empezado a llamarme padre. El apego se intensifica debido a la dependencia. Estas anotaciones demostraron que las acciones de Ogawa no eran una locura espontánea. Se trataba de una tortura fría y planificada durante años, en la que cada histeria de Donna, cada lágrima suya, estaba previamente escrita en el guión del verdugo. No la salvaba de un apocalipsis imaginario, sino que creaba ese apocalipsis personalmente para ella, utilizando potentes sistemas de audio y efectos de luz dirigidos, instalados en los conductos de ventilación. El 3 de marzo de 2020, el juez Ito leyó la sentencia. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la Fiscalía solicitó la pena de muerte en la horca. Sin embargo, la defensa llegó a un acuerdo con la investigación, a cambio de revelar todos los detalles del asesinato de Betty Anderson y de indicar la ubicación del arma homicida, que los buzos encontraron en el fondo del pozo inundado. A Ogawa se le garantizó la vida. El veredicto fue inequívoco. Culpable de todos los cargos, incluidos el secuestro, la privación ilegal de libertad y el asesinato en primer grado. Kenji Ogawa fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, el acusado solo se ajustó las gafas y esbozó una leve sonrisa mientras miraba la pantalla, donde ya se había desconectado la retransmisión desde Estados Unidos. Lo sacaron de la sala del tribunal bajo fuerte custodia, y las puertas de la celda de la prisión de régimen estricto de Osaka se cerraron tras él para siempre, convirtiéndose en su propio búnker, esta vez real. Epílogo. Hoy en día, la isla de Gunkanjima tiene el mismo aspecto que hace 100 años, gris, majestuosa y muerta. Desde la altura a la que se eleva el dron de nuestro equipo de filmación, los pozos de hormigón de las casas parecen colmenas vacías. Las rutas turísticas están abiertas de nuevo, pero las normas han cambiado. Ahora cada grupo va acompañado de 2 guías y el perímetro está patrullado por drones con cámaras térmicas. La historia de Betty y Donna cambió este lugar para siempre. La entrada a los sótanos del bloque 30 y el bloque 65 fue sellada con gruesas láminas de acero por orden del gobierno de la prefectura. Ahora es imposible entrar allí, y la oscuridad del interior conserva para siempre el eco de los gritos que nadie escuchó a tiempo. Este metal se ha convertido en una cicatriz en el cuerpo de la isla, un recordatorio de que incluso los lugares más abandonados de la Tierra pueden esconder un mal que es muy real y tiene rostro humano. Donna Wise nunca pudo volver por completo a la vida que le robaron. Fundó la organización benéfica Voice from Silence, que ayuda a las víctimas de secuestros prolongados y violencia psicológica. La fundación financia la rehabilitación de quienes han sobrevivido a un infierno similar. Sin embargo, Donna sigue siendo prisionera de sus recuerdos. Vive en una casa con ventanas panorámicas, pero nunca sale a la calle sin la compañía de 2 guardaespaldas. Todavía comprueba 3 veces las fechas de los periódicos y se estremece cuando oye el sonido de las sirenas de las ambulancias. Para ella, la isla no ha desaparecido. Simplemente se ha trasladado al interior de su cabeza, y ese encarcelamiento no tiene plazo de prescripción. La historia de Gunkanjima ha terminado, pero la pregunta que dejó sigue abierta. ¿Cuántas puertas cerradas y habitaciones secretas hay repartidas por el mundo? ¿Y cuántas voces piden ayuda en silencio, en lo que erróneamente consideramos tranquilidad?